Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy nos salimos de nuestra zona de confort, ¿verdad, Jelly? Sí, señor, buen día, buenas tardes o buenas Hoy noches. quisimos de verdad cambiar el escenario Así es. para llevarles no solo una tacita de café, sino también un tema con el cual lidiamos todo el tiempo. Todos en algún momento tenemos una versión nuestra de la cual no nos sentimos orgullosos. Ugh, Y cargamos ese peso a lo largo de nuestra vida, unos más y unos menos, pero al final de cuentas, la culpa es parte de nuestra vida. Bienvenidos una vez más a ¿Y vos qué pensás? Y por supuesto, Silvia Macís, Yelixa Morón. y estamos de nuevo fascinados de estar con ustedes en este ratito que esperamos que sea de mucho provecho para ustedes. ¿Cómo está, Jelly? Bienvenida, amiga. Gracias por el Feliz, café. feliz aquí de compartir contigo. ¡Salud! Ustedes no tienen idea, vinimos a revolcarle la casa a Yelitza. Este escenario tan lindo es la casa Jelly. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por vernos, escucharnos y estar aquí en este espacio tan lindo. ¿Verdad que sí? Así Pero es. bueno. Bueno, Jelly, yo creo que no hay un ser humano en el mundo que no sienta en algún momento culpa por algo. Montones, por muchas razones. Y tú sabes que hay culpas que son tóxicas y otras que no. Ah, eso es No interesante. sabía, hay culpas que son tóxicas. Tóxicas porque nos enferman. Llega un momento en que nos enferman. Totalmente. Y por supuesto los pensamientos nos enferman, pero hay cosas que hacemos que no son, ¿verdad? Adrede y bueno, esas culpas se liberan mucho más rápido. Pero Exacto. sí es muy complicado y muy complejo para todos los que cargamos en algún momento culpa por decir algo que no queríamos decir, por hacer algo que no queríamos hacer, porque nos dimos cuenta que fallamos, cometimos errores, Sí, porque sin querer, ¿ok? Pues lastimamos a alguien o alguien se sintió lastimado y no era nuestra intención. sí. Y también hay algo, hay quienes cargamos muchos años con culpas. Hay gente que vive culpable la vida entera. Total. Y es que, Jelly, desde que somos pequeñitos, por un tema de dogmas religiosos, de crianza de nuestros papás, nosotros estamos eh, estigmatizados, digámoslo así, a que tenemos que sentir culpa como, como un castigo por los errores que incluso no hemos cometido. Sí. Es más, y me refiero por lo menos a mi crianza, desde que yo estaba chiquitilla, tenía 7 años, qué pecado puede tener uno a los 7 años, ¿verdad? Así es. Robarse un confite de una pulpería o, en fin, pegarle un huila, etcétera. Yo me acuerdo cuando uno iba a misa y esa famosa oración de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, desde chiquititos. Sí. Y vos sabés que el cerebro no distingue entre si es una situación real, si lo estás pasando o es un pensamiento. Por eso decía que son culpas tóxicas Exactamente. y de Y verdad nos son afectan. mantras que nos repetimos a lo Totalmente. largo del tiempo al punto que el cerebro se programa para sentirse culpable, hasta por cosas que pasaron en el año fusil de chispas, ¿verdad? Total. Y decías algo interesante, cuando niños, y a todos nos pasa, ay, las peleas de los padres. A veces uno se termina sintiendo culpable. ¿Será que se están peleando por mí? ¿Será que se divorciaron por mí? Ah, ¿Será que ya sí, esto no funciona por mí? sí. Y son cosas que no se hablan, no se conversan. Nadie le dice a uno, ¿verdad? Cómo uno se siente con respecto a algo que esté sucediendo. Si la mamá se enferma y resulta que uno hizo muchas travesuras, entonces será mi culpa. No, y Jelly, por ejemplo, la, hay culpas que sí son tu responsabilidad, Ujú. porque dejaste de hacer algo o porque hiciste algo en contra de una persona y causaste un daño emocional, físico, lo que sea. Hay culpas que son, realmente trabajamos para ganárnoslas, Sí, ¿verdad? Pero también hay culpas que son producto de la manipulación.
¿verdad? Es que el cuento de que me vas a matar de un colerón, ¿verdad? Si a mí me pasa algo, es tu culpa. ¿Cuántas personas no manipulan a la pareja con esto es culpa tuya? Sí, las ¿Verdad? parejas, inclusive hay mamás y papás que también culpan a los hijos. Exactamente. O sea, a mí me pasa algo, si me sucede algo, que pobrecita yo, es que detrás de esto hay muchas, bueno, hay dramas, pero también hay situaciones profundas de salud mental. Es que por eso te digo, o sea, al final, si vos definís la culpa, ¿verdad? Es un sentimiento o una emoción que aparece a partir de un sentimiento, o más bien del hecho de que yo cometí algo, un agravio en contra de una persona, ¿verdad? A veces sentimos culpa por gente que ni siquiera ofendimos. ¿Verdad? A veces sentimos culpa porque decimos, es que de verdad, o sea, yo afecté a mi familia con no estudiar medicina y haberme puesto rebelde, por ponerte un Sí. ejemplo, o yo afecté a mi familia porque yo no me casé con ese fulano que era un platudo. Sí, ve, más fuerte aún es sentirnos culpables por las decisiones que tomamos. Decidí invertir en algo y no me fue bien, entonces la culpa. Decidí casarme con esa persona y alguien me dijo que no lo hiciera Metí y cabeza. siento la culpa. Y las decisiones, o sea, la vida son decisiones y todos los días nosotros tomamos decisiones. Pero es de una persona adulta y madura tomar una decisión y saber cuáles van a ser las consecuencias. Hay Ahí cosas que está no el vamos a punto. saber, pero todas las decisiones tienen consecuencias. Y nos sentimos culpables. A veces en silencio y no le decimos nada a nadie y nos sentimos culpables y yo no debía haber hecho esto, y yo no debía haberme casado con fulano, y yo no debía haber tomado esa decisión, y ahora cómo hago para salir de esto. Inclusive, o sea, puede ser tan tóxica esa culpa, tan difícil de manejar, que hay gente que se suicida por eso. Claro. Porque no soporta la culpa, no soporta la consecuencia de sus decisiones y llega hasta ese punto. Y ya eso es una situación demasiado compleja y Bueno, difícil. Yeli, te pongo un ejemplo que yo me acuerdo, yo lo viví con mis hijos pequeños. Yo me sentía culpable por ir a trabajar, porque yo decía, Dios mío, no estoy con ellos, no los estoy viendo crecer. ¿Cuántas mamás no tienen ese sentimiento de culpa? Muchísimo, ¿Verdad? muchísimo. ¿Cuántas veces nos sentimos culpables porque castigamos a un muchacho, a un adolescente por hacer algo incorrecto y pasamos todo el día deprimidos porque le hicimos algo que según nosotras era algo correctivo, pero que a la vez para nosotros era hacerle daño a una persona a la cual deberíamos de corregir. Silvia, ¿y dónde está lo perfecto? O sea, ¿dónde está lo perfecto? Porque esa culpa viene también amarrada a lo perfecto que parece que tenemos que ser, a lo bien que tenemos que hacer siempre las cosas. Y no digo Exacto. es que no hay que hacerlo, y no es que el ser humano no vaya en búsqueda de excelencia, pero ¿qué sucede? Que es un tema muy profundo que de verdad nosotros tenemos es que reflexionarlo, porque decisiones vamos a tomar, cosas vamos a hacer, gritos vamos a pegar, Claro. situaciones, o sea, van a pasar demasiadas situaciones en nuestra vida y de las cuales nosotros si nos detenemos un rato a ver cómo me siento con esto que está sucediendo, no me fue bien y cómo me siento con esto que está sucediendo, le grité a mi hijo, cómo me siento con el haberle gritado, que dejé a mi pareja o mi pareja me dejó a mí o lo que sea que haya sucedido, cómo me siento con inclusive la manipulación de esta persona hacia mí, porque Claro. hay algo adentro de nosotros que nos dice que algo no está bien o que sí está bien, pero a ver, se puede saldar, se puede mejorar, se puede acomodar. Es que, Yeli, tocaste un tema buenísimo. O sea, estamos tan programados para sentirnos culpables que la culpa es un flagelo. Un flagelo, ¿por qué? Porque yo dejé de amar a mi pareja y tomé la decisión, aunque era una buena persona y era una persona que no me hacía daño, pero con la que yo no iba a construir nada, porque automáticamente yo era infeliz.
¿verdad? Por ejemplo, o O te voy a decir algo, mira qué interesante. Posiblemente no fue que dejé de amar a mi pareja. Es que estoy tomando la decisión de quererme un poco más, Silvia. Es que depende cómo veamos las cosas. es que ahí está. Posiblemente me estoy queriendo más y por quererme más, y eso pasa cuando la gente está despertando, cuando está en un proceso terapéutico, cuando hay un proceso de crecimiento personal, se nos alborotan las culpas. Uf, que Por- sí Se que nos alborotan porque querernos a nosotros mismos, poner límites en nuestra vida, ser responsable, ponerte de primero. ponernos de primero y nos Claro. hace sentir culpables. Hay gente que me dice, pero es que yo siento algo incómodo. Claro, porque crecer, despertar, madurar, pasas por un momento muy incómodo de la Pero es vida. que también, Yeli, volvemos a lo mismo. Estamos o somos criados para dar la vida por los demás. La madre abnegada, ¿verdad? La esposa incólume, por ejemplo. Entonces, uno está programado que si rompe ese patrón o rompe ese esquema para el cual fue programado, usted se casa para toda la vida, usted no importa lo que pase, usted tiene que sufrir, porque si no usted es una mala persona, y los hijos están primero. Y una cosa que he escuchado montones y es que las madres nos quitamos el bocado de la boca para dárselo a los hijos. ¿Verdad? Al punto de que si vas un día, te escapas y te compraste un helado escondido, te sentís culpable. Sí. Sí, o sea, vos decidís, yo me voy a comprar esta blusita porque me encanta. Bueno, yo voy a decirte algo escuchándote. La culpa es un enemigo silencioso dentro de nuestra mente. Es un enemigo silencioso dentro de nuestra mente. Tiene que ver mucho con la forma en que nosotros fuimos criados. Y lo digo con propiedad. O sea, hay algo que yo siempre digo a la gente, es así como la planta las culpas. Cuando uno tiene padres que constantemente están señalándote por algo, ¿ok? Quieren que tú seas bueno, quieres que seas lo mejor. A veces los papás viven a través de uno lo que ellos no pudieron vivir, y fue mi caso. Entonces, si yo me vestía de una forma, ¿por qué te Eso es vestiste muy así? Si no común. te vestiste, ¿por qué no te vestiste? Si dijiste, ¿por qué dijiste? Y si no dijiste, ¿por qué dijiste? Y Entonces, él no me parece. y él no me parece. Es que eso no me parece, es que eso no debe ser. Entonces parece que siempre hay algo como malo con nosotros. Hay algo malo con tomar una decisión, hay algo malo con hablar de algo o no hablarlo o quedarse callado o decir. Entonces hay mucha gente como que se siente frustrada y dice, bueno, ¿y entonces qué hago? Y a mí me pasaba, yo decía, entonces ¿qué hago? Si lo hago así no está bien y si no lo hago tampoco está bien. Entonces, ¿cómo debo hacerlo? Claro. Como dice alguien. Yeli, a mí me costó entender que en algún momento de mi vida yo tenía que ser la villana, que yo no le podía quedar bien a todo el mundo, que yo no podía ser ese ser construido por los sueños de mis papás, y suena muy duro y yo sé que mucha gente se va a identificar. Claro. Uno a sus papás, pues por supuesto que les agradece la crianza, el sacrificio, el esfuerzo, pero llega un momento en que vos tenés que hacerte a un lado y dejar que tus hijos vivan tu propia vida. O sea, vos podés dirigir o llegar y dar un consejo si te lo piden. Si no, hay que dejar que ellos vivan su proceso, Claro. que cometan sus propios errores, porque al final de cuentas lo que están es viviendo la vida a través tuyo. Claro, entonces para eso está el puente de la comunicación, del diálogo, que es el que nos cuesta mucho cultivar. Porque es una falta de respeto a los papás, Claro. en buena teoría, así Y tú fuimos sabes criados. que he reflexionado yo, y bueno, ha sido mi experiencia, Silvia, que el mismo hecho de que los padres, como no tienen no tienen un proceso de crecimiento personal, ¿ok? Personal mío, Ajá. ¿ok? Difícilmente pues voy a poder darle a mis hijos esos espacios de diálogo, de reflexión, de comprensión, de entendimiento, de yo te estoy entendiendo, tú eres un ser diferente, eres único, eres distinto.
y simplemente yo te estoy acompañando en ese proceso. Entonces, ¿qué sucede? Que como no está presente ese proceso de crecimiento y de madurez de los padres, empiezan todas estas situaciones a estar moldeando nuestra mente, nuestra vida, nuestras decisiones. Y claro, cuando crecemos llenos de muchas culpas por lo que fue, por lo que no fue, por lo que se no deshice, hice, por lo que hice, por lo que pensé. Porque por eso decía, es un enemigo muy silencioso, porque nos sentimos culpables por las cosas que pensamos. Y de repente uno dice, no, yo no debo pensar eso. ¿Por qué pienso eso? Y nosotros lo que estamos generando es una bomba de tiempo dentro de nosotros, claro. que en algún momento va a explotar. Una bomba de tiempo porque es demasiado silencioso. Y es que explota, porque eso es llenarse de la cabeza de gas. Y te voy a decir, explota en ira, y explota en frustración, explota en depresión, explota en ansiedad. Exactamente. Y explota en enfermedad. Eso es súper importante, Yeli. Explotan enfermedades. Exactamente. Aquí hay varios conceptos que hemos venido formando a través de la vida, ¿verdad? El concepto de pecado, ¿verdad? Y en un país tan religioso como es Costa Rica, donde hemos sido criados, bueno, vos que fuiste en Venezuela, es muy parecido también, pero fuimos creados bajo la sombrilla, ¿verdad? De que tenemos que cumplir con una cantidad de requisitos para ser una buena persona. No podemos, palabra, hora y omisión, ¿verdad? No podemos decir nada, no podemos obrar o hacer nada, digamos, etiquetado como malo, y menos que no lo podemos pensar, porque estamos condenados a que si hacemos algo que se salga de ese marco, somos pecadores y vamos a ser castigados. ¿Qué pasa? Que a la par de ese castigo está la culpa, ¿verdad? Yo tengo que pedir perdón porque me siento culpable. O sea, incluso, Yeli, ¿cuántas veces? Bueno, y esto las culpas que han sido regaladas, ¿verdad? La culpa de que es que usted es una malcriada, porque usted me responde, ¿verdad? Y entonces uno, pero no es que estoy respondiendo, estoy tratando de decir lo que estoy sintiendo, o sea. Porque nos pasamos al otro extremo, Silvia. Pasamos de estar con ese silencio y esa culpa cargando a cuestas. Claro. Y llega un momento que, mira, como hijos, como pareja, como mujeres, nos pasa mucho, y este tema va mucho hacia las mujeres también, que nos pasamos al otro extremo, entonces nos volvemos irreverentes. Andamos que ya no podemos más y llega un momento, ya no quiero, ya no quiero nada con nada, ya yo voy a hacer, yo voy a vivir mi vida. Sí. Y yo voy a hacer lo que me dé la gana. Y yo voy a hacer lo que yo quiera. Y nadie me va a parar. ¿Qué hay detrás de eso? Culpas, miedos, inseguridades. Qué bueno que tocas el tema, porque se me viene a la mente un montón de gente que conozco, que como vos decís, se van al otro extremo. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelven a la defensiva. Es la gente que anda peleando con todo el mundo, que le grita al fulano que va manejando a la par, ¿verdad? Que el viejillo a 20 kilómetros por hora y uno ve el tipo de atrás que ya manoteando, que le respondes a cualquiera una pachotada, que vas y te desquitas con las personas incorrectas, te desquitas. Y hay una cosa que es muy cierta. Cuando vos venís frustrado y cargando ese montón de culpas, pero no podés responderle a la persona que te causa ese sentimiento, te desquitas con la persona que es más fácil volver a contentar. Y normalmente es muchas veces los papás, muchas veces la pareja, ¿verdad? Porque no pueden pegarle un madrazo al jefe porque es un infeliz. Entonces, ¿qué llegas? Llegas a la casa enojado y llegas, pero, o sea, y con la mínima cosa le pegas 4 gritos a tu esposa, a tu pareja, a tus hijos. Pero Silvia, porque la culpa, vuelvo y repito, es tuya. Es tuya, no te la genera absolutamente nadie. La culpa es tuya, exactamente. La culpa es de cada uno de nosotros. Por eso es ese enemigo silencioso dentro de nuestra vida que puede afectarnos a tal punto de enfermarnos.
o suicidarnos. Claro, ¿Ok? claro. O caer en un estado de depresión muy fuerte porque no he descubierto cómo hacer para sacar ese coraje, para decir las cosas que verdaderamente siento sin tener que herir a otros, sin sacar toda esa frustración, sin hacer una implosión de este asunto, sino cómo hago. Y ¿por qué no hablo con las personas? ¿Por qué no converso? ¿Por qué no escribo? ¿Por qué no expreso adecuadamente las cosas que yo estoy sintiendo que están envenenándome por dentro? Es que Porque es un veneno. Exactamente, la culpa es esa vocecita que te pasa diciendo, sos malo, Sí. sos incapaz. Bueno, o sea, y te pasa recordando eventos que pasaron hace 7,000 años, o sea, y eventos en los cuales era una versión tuya que ya no es, porque hay una cosa que yo lo he aprendido a través del tiempo. Hay versiones mías que no me gustaron porque yo no tenía la madurez, porque yo no supe abordar el problema, porque en el camino cometí errores donde lastimé a personas, porque no fui un buen ejemplo para mis hijos, póngale el nombre que quiera. Hay versiones mías con las que yo no me he reconciliado y eso le pasa a mucha gente. Entonces, la culpa es como el cadejos, ¿verdad? El perro con cadenas. Sí. Entonces anda uno cargando ahí y hay gente que se dedica con agenda a recordarte, es que vos en el 15 de febrero del año 1970 me hiciste tal cosa. Claro. Entonces, vos pedís perdón, te disculpas, porque si cometiste un error, te disculpas, el perdón es tuyo, pues la culpa me la dejo yo. Claro, pero eso, entonces, si la culpa es mía, o sea, en el sentido de que yo estoy ahí en silencio sintiéndome culpable, entonces también en silencio tienes que perdonarte. Exactamente. Tienes que perdonarte, porque muchas culpas bueno, aparte que nos alborotan las inseguridades, es como una cruz. Y yo lo he vivido de cerca, no solamente yo en mi propia vida, sino alrededor mío. ¿Verdad? Claro. De cuánta culpa cargamos y al final de nuestras vidas decir, estoy tratando de liberarme de estas culpas, de esto que me pesa, porque me di cuenta que la responsable era yo y yo me hice este daño y me hice esta enfermedad y no me di cuenta, porque la ignorancia, Silvia, crucifica el amor. Totalmente. Y cuando uno siente tanta culpa, cuando uno siente tanta frustración por dentro, es porque estamos fuera del amor. Cuando yo estoy constantemente juzgándome y criticándome, estoy fuera del amor. Porque la culpa es como una crítica constante. Viste porque tú. Es autolesiva. Claro, lo que pasa es que la expresamos hacia afuera y le pasa mucho a los padres. Yo he escuchado a muchos padres, es que me llevaste al límite, es que mira cómo me pusiste. Y yo volteo o sea, un papá, una mamá diciéndole al hijo, mira hasta dónde me llevaste. O sea, son los hijos los culpables de la ira que tú tienes. No, o sea, perdón, pero el culpable de la ira es un mal manejo o una mala gestión de sus emociones. Claro. Y yo a veces he estado, y a mí me ha pasado que a veces yo puedo estar molesta, incómoda, o algo no me está saliendo, o no me siento bien. Y claro, y llega mi hijo y me dice, mamá, te pasa, mamá, no hago tal cosa. Y le digo, no, lo que yo siento en este momento, hijo, no tiene nada que ver contigo. Por supuesto. Entonces yo lo libero a él de que él se sienta de que algo anda mal y puede ser por mí. Pero es que es más bonito que tirarle el popó a otros. Por supuesto. O sea, es que si yo es tengo, perdón, un popó mental ahí dándome vueltas, o sea, es como un egoísmo extraño. Porque si yo te veo a vos y vos estás tranquila y estás feliz y yo tengo un colerón, a mí o sea, no sé, es como un morbo raro el tirarte algo para que vos te sientas culpable conmigo. O sea, porque a nosotros nos enseñaron eso, Silvia, no asumir la responsabilidad. Por eso te digo, desde chiquitos y así crecimos. Totalmente. O sea, la única persona responsable de que yo esté bien o no esté bien soy yo. Ajá. La única persona responsable de que yo ande con estrés o no soy yo. Y otra cosa, Yeli, si a vos te molesta cómo actúa una persona o sea, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, no importa. O sea, si a vos te molesta
entonces el problema lo tenés vos. Claro, es mi responsabilidad. Exactamente. Decía una persona que conocí en el camino de mi vida, ¿verdad? Que fue para mí una maestra en muchos aspectos. Y ella decía mucho en unos cursos y seminarios que yo hice de sanación interior. Ella decía, lo que sea que tú sientas con respecto a lo que sea que esté sucediendo, es tuyo. Es tuyo. Si tú ves una película y sientes tristeza, no es la película, es algo dentro de ti que te movió. Si alguien hizo algo que no te gustó, tu mamá, tu papá, tu hijo, tu esposo, tu vecino, y algo te incomodó, agárralo para ti. Pero es que es muy fácil tirar hacia afuera, porque nadie tiene un proceso de introspección que haya aprendido desde siempre, ¿verdad? Desde toda la vida. Porque ese proceso de introspección nos haría pensar mejor las cosas, claro. Nos haría callarnos la boquita cuando debería callarnos la boquita, no, y decir cuando las cosas hay que decirlas. Claro, no, y Yeli, ve, ¿qué es lo que pasa? Vos ves ahora, por ejemplo, en el tránsito, ahora el montón bueno, y un montón de noticias donde, pues no sé si te acuerdas, estos dos vecinos que vivían a la par y que por una estupidez fue y sacó una pistola y le vació 5 o 6 balazos. Sí. O sea. Y en estos días, en un carro, se bajó el señor y buscó en la maleta un tubo y le partió el vidrio a otro. Porque simplemente, bueno, en las presas es impresionante. Yo digo, ahí uno nos damos cuenta cómo estamos. ¿Cómo está la gente? Y yo digo, qué increíble, claro. Qué nivel qué frágiles. Porque la gente dice, uy, pero qué carácter tan fuerte. No, somos muy frágiles. No, es todo lo contrario. No es un carácter fuerte, es un carácter débil. Muy débil. Porque no gestiona sus emociones. Entonces cualquier cosa nos detona. Y entonces, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Seguimos echando culpas hacia afuera, al gobierno, a la vida, al de al lado, al que se cruzó, al que no se cruzó, al que no da paso. Entonces, si todos andamos iguales, por eso se generan los caos. Nadie da paso, nadie fluye, las cosas no fluyen. Porque la gente anda molesta, o sea, pero anda molesta por dentro. Pero es que, Silvia, a ver, si yo sé que yo para ir a trabajar a Escazú, estoy en Belén, y yo para ir a trabajar a Escazú, bueno, salir de Belén es muy complejo y yo vivo aquí, entonces yo debo asumir la responsabilidad de mi decisión de haber vivido aquí y de estar aquí y saber que si yo tardo 1 hora y media en salir, pues temprano me tengo que alistar y tengo que acomodar mi vida. Claro. Punto, fue mi decisión. Si no, entonces yo tomo otra decisión y me pongo a hacer puro teletrabajo y me pongo a hacer otras cosas. Pero es que es de adulto asumir la responsabilidad de las decisiones que uno toma. Por eso es que la culpa está muy, muy ligada a la responsabilidad, a las decisiones que tomas, a las expectativas que tienes. Entonces, pues tienes que asumir. Claro. Pero eso casi nadie, por eso, claro, todo el mundo tira hacia afuera porque nadie quiere asumir la responsabilidad de su vida, de su existencia, y que lo que yo siento de la piel hacia adentro es mío, es mi responsabilidad. Totalmente, y es que Yeli, ve, por ejemplo, a la gente, y vos lo decías ahora muy bien, a la gente le cuesta mucho hablar, a la gente le cuesta mucho que si a mí me molesta algo, hay maneras educadas y respetuosas de decirle a una persona, no me gusta cómo me estás tratando. Claro. O muchas veces a los papás, o sea, esta es mi vida. Son mis decisiones, son mis hijos, es mi pareja, es mi responsabilidad resolverlo. Y también por el lado de que también estamos acostumbrados a hacer leña del árbol caído. Uh-huh. Entonces, si hay alguien que además de que ya literal va de trasero, ¿verdad? Que ya, o sea, está en una posición donde no se ha podido levantar, donde por ejemplo, hizo un negocio y le fue mal porque no midió las consecuencias o hizo malos cálculos y todavía llegan y es el famoso te lo dije, tras de que ya la persona está pasando por el luto de haber cometido un error. O sea, tanto para la persona que tiene que tiene el poder de hacerte sentir mal con una palabra, porque parece mentira, es la misma familia de uno
es el peor verdugo, porque es el que te vuelve a poner el dedo en la llaga una y otra vez, y cuando vos decís, ¿para qué hacen esto? Y para que aprenda. O sea, no, ya aprendió. O sea, yo me puedo sentir culpable por cosas que yo genuinamente sé que hice mal, ¿verdad? Pero yo no me puedo sentir mal la vida entera. No, por eso hay que detenerse. Mira qué interesante, Silvia, detenerse y decir, ok, no me estoy sintiendo bien. Poderle decir a alguien, mira, no estoy agradado y no me siento bien. Yo no me siento bien. No Exacto. estoy bien. Exacto. Y voy a ver qué hago para estar mejor o si tomamos una decisión, ¿verdad? En cuanto a las parejas. Y bueno, si es de separarse, separarse, pero que cada quien asuma su responsabilidad. O en el trabajo, yo a veces le digo a la gente en el trabajo, mira, las relaciones son 50-50 y en tu 50 tú tienes tu 100. Claro. Entonces en ese 100 tú tienes que ver qué haces, que no te gusta tu jefe, que no te, bueno, y te hace sentir muy mal y te sientes mal por estar ahí, sientes culpa porque yo pudiera estar en otro trabajo, a lo mejor otro, pero estoy aquí, pero es que la situación, bueno, los miles de cosas que pasan alrededor ¿verdad? De un trabajo, de una decisión de estar en un lugar. Y yo a veces pregunto, ¿y tú te has sentado a hablar con tu jefe, a decirle, jefe, mire, yo no me estoy sintiendo bien con nuestra relación, con nuestra comunicación, yo espero de usted tal cosa y no lo estoy obteniendo, yo quiero saber qué esperaría usted de mí y ponernos de acuerdo? Qué bueno. Igual en la relación de pareja, Claro. es conversar, es dialogar, es expresarnos y decir, y uno asumir que las cosas no te hacen sentir bien y no es cargar con una cruz. ¿Sabes cuál es el problema? Las expectativas. Porque uno piensa que la otra persona tiene que saberlo, que el jefe no reconoce mi trabajo. O sea, si uno no habla, el jefe va a asumir que está bien, lo que no se dice se asume, ¿verdad? Entonces, llega un momento en el que vos te quedas esperando y te quedas esperando que tu mamá vea el esfuerzo que vos estás haciendo y deje de quejarse, que tu pareja vea que vos te estás sintiendo mal y que no haga nada, o que tu jefe reconozca tu esfuerzo y te llegue a felicitar, aunque sea lo que sea. O sea, no hay que asumir que la gente tiene que saberlo, no tienen por qué. Pero eso nos lleva a otro aspecto de esto de la culpa, Silvia, que es lo siguiente. Cuando yo me siento mal por algo, que no estoy tomando la decisión, que no estoy expresando, que no estoy conversando, que no estoy haciendo, por eso digo, la culpa es un veneno ahí adentro. ¿En qué momento me detengo y digo, ya va, pero qué estoy yo aprendiendo de esto? ¿Qué estoy aprendiendo de esta situación que me hace sentir de esta forma y que yo no estoy asumiendo que debo tomar una decisión, que debo salir de este estado en el que estoy emocionalmente inmerso, donde el sentimiento de culpa me está afectando mucho? Totalmente. Igual que cuando alguien fallece y tú no le dijiste las cosas que querías decirle, no le diste Ay, ese esa abrazo, es otra. esa culpa se carga, pero de una manera O que no le pedí impresionante. perdón. Que no le pedí O sea, es perdón. que yo me siento Pero mal porque mira nunca pedí esto, perdón. Silvia, Ujú. ok, ya se fue, esa persona ya no está y no va a estar para que tú le digas todo lo que querías decirle y le expreses las cosas que querías expresarle. ¿Y dónde vive esa culpa? Aquí adentro. Por eso digo, que está ahí. La culpa es tuya. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Escribir. Perdóname por tal cosa, nunca te dije que tal cosa, hubiese querido que tú y yo hiciéramos esto, hubiese querido que... Bueno, a mí me pasó cuando mi padre falleció en un accidente. Claro. Y yo estaba muy molesta con él y con mucha gente y con muchas situaciones. Y tuve que escribirle y decirle, donde quiera que tú estés, me perdono, te perdono a Dios, porque estaba brava con Dios estaba sí, yo. claro, porque esa es otra. Pero es que alguien tenía que ser el culpable de que mi padre se fue y murió. Y yo me quedé sin esa figura por mucho tiempo. Entonces, que si los 15 años, que si las cosas bonitas que uno quiso compartir con el padre, porque todo el mundo lo hace, ¿verdad? Y uno también tenía que hacerlo. Pero Yeli, qué vacilón, ¿verdad? Uno como que necesita sentirse culpable para sentir que está haciendo algo, ¿verdad? Entonces, y ahí yo he tenido muchas conversaciones ahí, con conflictivas, digámoslo así,
porque yo soy de las personas que creo que vos no estás obligada a perdonar. O sea, hay un proceso, obviamente, pero ¿qué te dice normalmente la mayoría de la gente? Es que el perdón libera. Sí, pero cuando uno está listo, no cuando no está listo, porque muchas veces Hay que la estar culpa listo. es, yo no lo puedo perdonar. Pues no lo perdone. Bueno, lo que pasa es que tiene que ver con un proceso de entendimiento, Silvia. Cuando tú entiendes la situación, cuando entiendes lo que eso te estaba dejando, por eso la pregunta es, ¿qué estoy aprendiendo de esto? ¿Qué me está dejando esto como aprendizaje? Porque la vida, todo lo que ocurre debería sumarte, no restarte. Totalmente. Porque estamos evolucionando como especie, entonces deberíamos, en ese sentido, sentir que las cosas nos suman, que son positivas. ¿Y qué sucede? Que entonces ahí donde, en ese proceso de yo entender, es donde yo digo, ok, quien tiene que perdonarse soy yo, ¿sabes? Estar 15 años cargando con esas culpas tóxicas. Ahí empieza. Porque es como una cosa, una toxina dentro de uno. Entonces te detienes y cuando las entiendes, que para eso es el diálogo y la conversación terapéutica, y yo les recomiendo a la gente que busque con quién conversar estas cosas. Porque pero no, que no sea alguien cercano. Ah, no. Que sea alguien neutral. Preferiblemente un terapeuta. Sí. Donde tú puedas abrirte y conversar y dialogar y decir, esto me está matando. Mira, yo he oído gente que a mí me ha dicho, yo me siento culpable porque no puedo perdonar a mi pareja que me traicionó. No lo perdone. Claro, y todo el mundo te dice, pero perdónalo. No, si no quiere, no lo perdone. Yo debo entender, claro, lo que debo es entender quién era esa persona en mi vida, quién era yo en la vida de él, de qué manera yo crecí en la relación, qué me desgastó, qué cosas sentí que no eran para mí. Por eso el proceso de reflexión y de entendimiento es tan importante en este tema de la culpa. Yo entender, yo poder aceptar las cosas, poder asumir responsablemente y cómo me libero yo de las culpas. Si no es entendiéndolas, y yo digo abrazarlas porque la culpa, Silvia, le quita a uno una fuerza interior muy grande. Te va acabando y te va desgastando y te va hasta que te sientes así pequeñito. Bueno, Yeli, ¿cuántas personas? Y lo sé porque son miles y ustedes me van a apoyar en esto. ¿Cuántas personas regresan con alguien que no quieren por culpa? Claro, montones. Montones, o sea, y van y se sienten lo más cochino y vuelven y se sienten peor porque no quieren estar ahí. Hasta decía, me acuerdo que alguien decía que hasta por comer uno se siente culpable. Porque es una realidad. A veces, ay, Dios mío, yo no debía haberme comido ese dulce, ¿por qué me lo comí? Por eso. Y ahora no sé qué. Decía un amigo que lo que engorda es la culpa. Sí, más que la comida. De acuerdo, totalmente de acuerdo. No, es que de verdad estamos tan programados para ser los culpables de cada cosa que pasa. ¿Verdad? Y como yo siempre vacilaba, ahora resulta que la fulana sale embarazada y el bill es mío. O sea, es como que la culpa de verdad nos persigue, nos atormenta. Y es muy tóxico en las parejas, es muy tóxico. Yo me busqué a otra porque tú, yo me busqué a otro porque es que tú me hiciste, es que tú no estabas. Usted me obligó. Es que sí me obligó, es que estabas trabajando mucho, es que no tenías tiempo para mí, es que tú, porque nadie asume decir, bueno, ya, es que se acabó. ¿Por qué? Se acabó el amor. ¿Ok? Totalmente. Se acabó, no era aquí donde tenía que estar. Igual cuando alguien toma una decisión de ya no estar en una familia, pues sal de ahí, pero asume tu responsabilidad. Totalmente. No es que porque es que mi mamá me obstina, es que mi papá ya no lo soporta, es que mi hermana es muy fastidiosa, es que el otro es no sé cuánto. Entonces parece que es mejor poner la culpa en todos los demás para responsabilizar a todos los demás y nosotros quedarnos tranquilos con la decisión que tomamos. No, y muchas veces creemos que le estar poniendo la otra mejilla para que nos estén dando palo, y en esto familia, muchas veces hay familia tóxica y muy tóxica. Sí, sí, sí. O sea, de verdad, yo tengo un profesor que siempre dice, el árbol genealógico, los árboles se podan y los árboles genealógicos también. O sea, hay gente de la familia de la cual hay que alejarse. Hay gente que muchas veces incluso parece mentira porque estamos
estamos igualmente programados para decir, madre, solo hay una, padre, un padre abnegado que me ama y bla, bla, bla. No todos los padres te aman. No. No todas las madres tienen el instinto materno arraigado. Y esa es una verdad que nos cuesta demasiado asumir profundamente, Silvia. Exactamente. Y es porque alguien hace el ejercicio de quererte, de cuidarte, de protegerte, pero hay mamás y hay papás que no se aman a sí mismos. Entonces, y ¿cómo no te es, van a amar? no se puede dar lo que no se tiene. En muchos Totalmente. momentos lo he dicho aquí mismo, en esta cámara. No se puede dar lo que no se tiene. Entonces, simplemente hago el ejercicio por costumbre, ¿ok? De cumplir con las cosas que tengo que cumplir. Pero hay padres, y yo los he hablado en sesiones, en terapia, hay padres que confiesan y dicen, yo creo que yo no he querido a mis hijos. ¿Sí? Hice lo mejor que pude, Y pero es yo no he cierto. sentido ese amor profundo. Yo digo, porque tienes que amarte, tienes que perdonarte. Has querido vivir tu vida a través de tus hijos, entonces te has hecho daño porque tus hijos no pueden cumplir esa expectativa que tienes. Exactamente. Entonces es un proceso de entendimiento, de entender quién soy yo como padre, como pareja, como trabajador en la vida. Porque muchas veces, Yeli, o sea, y pasa, hay papás que fueron padres solteros o que fueron padres muy jóvenes y que ven en ese hijo la piedra de tropiezo que les impidió prosperar y avanzar. Entonces vienen con un resentimiento con sus hijos que, bueno, por un lado, reconozca que tiene un resentimiento, ¿verdad? Que lo está canalizando o lo está desplazando a través de un muchacho. Pero por otro lado, al hijo no es su culpa. Entonces, esa expiación de culpas es un ejercicio tan liberador. Extraordinario. Es liberador, Y o sea. yo invitaría a los que nos están escuchando y viendo que, uno, ¿qué me hace sentir esta culpa? Este sentimiento de culpa, como qué ramas, qué raíces tiene y hacia dónde va, ¿verdad? Y luego es, ok. ¿Y a dónde estoy desplazando esa frustración? ¿Hasta dónde? Sí, hacia dónde la estoy ¿En quién vaciando? estoy? Exactamente. ¿Ok? Porque a veces inclusive no es hacia afuera, a veces hasta hacia mí mismo. Claro, porque el flagelo es hacia uno mismo. No, y el abandono que te da el sentirte culpable porque vos decís, yo no merezco nada. O sea, yo merezco que me vaya mal porque yo cometí demasiados errores o porque yo en algún momento de mi vida sentí que mis hijos me habían bloqueado la posibilidad de crecer. Y hay algo importante. Entonces, Silvia, en ese punto es la culpa. Me está generando una depresión, me está generando, porque la gente le siente que le falta el aire, ¿verdad? Ay, me falta el aire porque este sentimiento de culpa me está matando por dentro. O me está yendo hacia el otro lado, como decía, al extremo. Muy prepotente ahora, ¿ok? Voy a hacer lo que me dé la gana y como me dé la gana, porque ya yo no voy a aguantar más. Pareciera que alguien me hizo algo y yo estuve aguantando, ¿ok? Y ahora como que me lo voy a liberar. Y lo voy a liberar es que hago lo que quiero y tampoco. O sea, nosotros tenemos que tener un punto de equilibrio en el centro donde nadie es responsable de cómo te sientes. Ahora, la gente está ahí haciendo cosas para que tú sientas algo que te tiene que hacer crecer a ti, porque estás aprendiendo, estás evolucionando como ser humano. Entonces, vuelvo y repito, la gente hace cosas dentro de su ignorancia o sabiduría, hace cosas, a ti te generan un sentimiento esas cosas y tú lo asumes como tuyo. Cuando lo asumes como tuyo, bajan las armas. Totalmente. Lo que hay que identificar muchas veces es cuando viene ese ataque, ¿verdad? Cuando alguien descarga toda esa ira y toda esa furia y que automáticamente uno siente esa cuestión de que ¿será culpa mía? ¿Será que yo hice algo? No es mío. O sea, el sentimiento no es mío. No es mío, eso no tiene nada que ver conmigo. No es mío. Mira, a mí me llegó un mensaje en estos días, mira qué interesante, y lo voy a compartir, Silvia, porque me parece súper atinado. Reconcíliate con la idea de que nada es personal. La gente actúa desde lo que es, no desde lo que tú mereces.
Absolutamente. Cada quien actúa desde lo que es, desde su ignorancia o como decía, desde su Ujú. sabiduría, desde su aprendizaje. Cada quien está librando sus batallas adentro, pero nadie se da cuenta que es un adentro, sino que es afuera, porque la cultura que nosotros estábamos, y tú empezaste hablando de eso, la cultura de donde crecimos, Latinoamérica es muy emocional, muy emotivo. Totalmente. Vimos muchas novelas y nos hicimos demasiado dramáticos también. Las venezolanas que nos las echamos todas. Pero vivimos muchos dramas. Claro. Cada quien tiene su drama familiar, su drama personal. Entonces, ¿qué sucede? Que en esos dramas que cada uno tiene, cada quien tiene que asumir que es personal, que es mío, mi situación es mía, yo tengo que ver, lidiar y a ver, cada quien está librando esas batallas. Y también, Yeli, y es una manera muy fría de verlo, pero es sanadora. El que una persona venga y descargue y vos entendás que son sus frustraciones las que están hablando por él, eso no lo hace un pobrecito. No. Y no te da a vos la obligación de entenderlo, para nada. No. O sea, si una persona está lidiando con un problema que hace que actúe de una o de otra manera, es su problema. Y lo que tú sientas es tu problema. Exactamente. Asúmelo. Entonces, hay que hacer ese parteaguas. Ok, yo puedo acompañar, no puedo resolver. Yo puedo acompañar a mi mamá, por ejemplo, que vive súper frustrada porque nunca hizo nada o porque tiene un problema, qué sé yo, con otro hijo o lo que sea. Yo puedo acompañar, no puedo resolver. No. Yo me tengo que resolver yo, tengo que gestionarme yo. Porque si yo no encuentro esa paz, y al final yo creo que ese es el objetivo de la humanidad, lograr llegar a ese estado donde a pesar de que hay bombardeos, como decíamos en el podcast pasado, cuando viene el tambaleo, Tambaleo. nosotros igualmente encontremos paz, ¿verdad? Que podamos identificar exactamente de dónde viene, cómo asumirlo y lo hagamos en paz. Pero si hacemos nuestros los problemas de otros, Claro. o sea, un día de estos estaba hablando con un amigo que me estaba contando una historia de una compañera que solo tragedias, ¿verdad? Y entonces que él se sentía muy mal y por la situación. Y como le digo yo, mira, es muy triste lo que le está pasando a ella, pero no es tu problema. Claro. El problema es de ella, puedes acompañar hasta cierto momento. Igual pasa, ¿sabes qué? Le pasa mucho a los hermanos, Silvia. Ah, sí. A veces uno ve que los hermanos toman decisiones y son sus decisiones y a nosotros puede que nos parezca o no nos guste. Y yo siempre lo digo, puede que vayan a la guerra y uno ve y uno los ama, los quiere y uno ve que va directo, ¿verdad?, al precipicio y uno no puede hacer nada, pero uno siente culpa. Totalmente. Y es tan liberador simplemente aceptar el libre albedrío del otro. Eso es sanador, aceptar el libre albedrío que cada una de las personas tiene y cada quien tomó sus decisiones. Si va a sufrir, si no va a sufrir, si le va a ir bien o no le va a ir bien, esa es responsabilidad de cada quien. Ahora, cuando viene de la guerra y uno lo ve venir, no es yo te lo dije, es ven, yo te doy un abrazo. Así es. Porque te amo y sé que vienes mal y sé que no estás bien y aquí estoy para abrazarte. Es un acto compasivo y de amor entender esas crisis de cada quien y esa situación de cada quien. Y entonces no cargar con culpa. No cargar con culpa, simplemente desde el amor soltar, desde el amor fluir, desde el amor aceptar, desde el amor sanarnos, desde el amor liberarnos, desde tantas culpas que no son de nosotros, pero nos han hecho daño y han estado ahí como un veneno silencioso dentro de nosotros afectando nuestra vida, Totalmente. Nuestra alegría de vivir. Y te paraliza. Totalmente. La culpa quita la alegría, quita la paz, quita el entusiasmo. Yeli, esto es como para otro podcast, ¿verdad? Qué cosa más increíble. Pero bueno, nos pasó la horita. Hermosa la conversación. Demasiado. Y yo estoy seguro que bueno, siempre vamos pegando un tema con el otro y lo importante es que esto les aporte una reflexión. Y si usted le tocó ver hoy este podcast, créame que va a ser por algo.
Entonces, si quiere hacer algo bueno por usted a partir de esta conversación, estoy segura que también sacaron sus propias conclusiones. Así es. Por favor, nos los ponen en los comentarios, los vamos a leer todos, por Sí, supuesto. yo Eso nos invito también que la encantaría. gente comente, que pregunte, Que sugieran que temas. sugiera, que nos busque en el Instagram Por también y nos supuesto. quiere hacer preguntas, pues válido. Y hágase un favor a usted mismo. Acuérdese de que la versión culpable de usted ya pasó y no podemos devolver el tiempo y convertirnos de nuevo en esa persona para cometer o más bien hacer las cosas diferentes. Vamos a dar un hasta aquí, vamos a dejar ir a esas personas que fuimos y vamos a empezar de cero. Claro, a construir quienes realmente somos. Y les agradecemos muchísimo la atención. Esperamos que disfruten tanto como nosotros el estar aquí, ¿verdad? Y los esperamos la próxima vez, ¿eh? ¿Y vos qué pensás? Gracias.